¿Usted es inteligente, Tito? Muy bruto. ¿Muy bruto? Sí. Amalia. Yo sabía que iba a decir eso. Muy Amalia. bruto, yo soy muy bruto. No sé ni siquiera cómo me tienen aquí. Bueno, muy bien, pues no, mire, esto... Soy tan bruto que no entiendo cómo me tienen aquí. ¿Ah? ¿Cómo será? No, hay que preguntar. Bueno, no, esto para hablar de la inteligencia, pero más allá de si somos inteligentes o no, porque todos lo somos, tenemos más fortalezas en unas inteligencias que en otras, para hablarlo pues de una manera muchísimo más sencilla. Por eso hemos invitado a Santiago Cabezas, que es arquitecto, es capacitador y conferencista en inteligencia emocional, que es una de las inteligencias. Pero pues tenemos varias, tenemos 8. Santiago, muy buenos días. Hola, buenos días, María Clara, Tito y compañía. Bueno, ¿cómo amaneció, Santiago? Pues muy bien, como siempre, aquí un sábado siempre trabajando. No sé cuándo dejamos de trabajar todos, pero la verdad es cuando como vosotros, ¿no? Cuando uno trabaja y disfruta a la vez es lo mejor, ¿no? Claro, pero bueno, usted ya está por la tarde, sabadito, para descansar, ¿o no, Santiago, en Madrid? Sí, y aparte porque hay un partido de fútbol muy interesante dentro de poquito, ¿no? Ah, el del Barça. Contra el Real. ¿Y usted? ¿Hincha de quién? Evidentemente. Y los que somos del Real Madrid lo vemos un poquito complicado porque el Barcelona está jugando muy bien, ¿eh? Claro, por supuesto. Pues bueno, Santiago, hablemos de la inteligencia como tal. ¿Qué inteligencias hay? ¿En dónde cabemos? En fin. Fíjate, María Clara, este es un tema apasionante y que realmente muy poca gente conoce, y cuando lo doy en algunas conferencias la gente se queda un poquito sorprendida, ¿no? Porque siempre les hago la pregunta, ¿no? Sí. Somos inteligentes, ¿no? Y curiosamente todo el mundo somos inteligentes. Lo que pasa es que no tenemos el mismo tipo de inteligencia. Hago siempre una pregunta y los oyentes lo podrán entender ahora un poquito, ¿no? Si tienen hijos, ¿no? O los van a tener, o tienen sobrinos, y le preguntan, ¿usted qué prefiere? ¿Que sus hijos sean listos o inteligentes, no? Y curiosamente esa pregunta es curioso, ¿no? Porque la mayoría de la gente dice que prefieren un hijo listo antes que un inteligente, ¿no? Claro, y es que sabe que a propósito de eso que usted menciona, uno escucha a muchas personas referirse a otras, por ejemplo, no, lo que pasa es que es astuto, pero no inteligente. Exactamente. ¿Ah? Entonces, Exactamente. ¿y cuál es la Pero diferencia ahí? Claro, pero es que listo o astuto no significa que no sea inteligente, sino que tiene otro tipo de inteligencia, que es lo que vamos a ver hoy, María Clara. Muy Sí, bien. es una cierta agudez. Claro. Evidentemente. Que en nuestro medio, inclusive en su término más exagerado, es lo que llamamos la malicia indígena. Sí. Eso, Claro, o avispado, muy avispado. Claro, ese es el avispado, el listo, el astuto, ¿no? Como decís, ¿no? Realmente parece como que no es inteligente, y sí es inteligente. Lo que pasa es que tiene otro tipo de inteligencia que hasta ahora pensábamos que había una, y resulta que es que hay 8. Claro. 8 inteligencias. No, además porque digamos que culturalmente todo el mundo decía, no, el que sabe matemáticas o el que es buenísimo en matemáticas es el más inteligente, y no necesariamente es así. Claro. Fijaros, el otro día estaba en una conferencia con la Gobernación de Boyacá y cuando llegó al Departamento de Educación me pareció fascinante que la gente que se dedica a la educación, e incluso la gente que se dedica al tema de recursos humanos, que por eso es el tema de las empresas, que sepan que cada persona no valemos para lo mismo, porque tenemos diferentes tipos de inteligencia y entonces sabemos hacer mejor unas cosas y otros mejor otras, ¿no? Claro, por supuesto. Pero digamos que ahí se cumplen algunas personas el hecho de que haya una buena inteligencia en estas 7, porque al parecer, pues, y lo que alcanzo yo a notar es que, por ejemplo, quien es muy inteligente de manera emocional no es tan inteligente en la inteligencia matemática, por ejemplo, unas por otras, pero se cumplen algunas personas que todas tengan una buena inteligencia. Sí, fíjate, esto se dice cuando se habla de un genio, un Da Vinci, un Miguel Ángel. Estos genios generalmente se habla de que tienen, no sé si todas, pero casi todas, ¿no? Es cuando se habla de una persona que es un genio, ¿no? Porque realmente es capaz de abarcar todo el abanico. Y uno de los mejores consejos que podemos decir a las madres, bueno, y a los padres, evidentemente, pero a las madres y padres cuando tienen un hijo, es que no hay que educarles solamente en un tipo de inteligencia. Hay que intentar darle importancia a todas, porque veremos en cada una de ellas ahora mismo que es que generalmente nos han educado, o la sociedad ha tendido a pensar que un tipo de inteligencia, que es la lógica matemática, que la que hablaremos ahora, es la que realmente nos sirve para trabajar, para ganar más plata, más dinero.
Pues no, realmente es uno, pero el resto de inteligencias ayuda y muy mucho a todo esto que pensamos que es el éxito social, ¿no? Para entendernos. Claro, hablamos de 8 clases de inteligencias. Yo quisiera saber primero Sí. cuáles son. Sí, exacto. Pues mira, vamos Eso- a empezar, si os parece, con la primera, ¿no? Sí, muy Ok. bien. La inteligencia lingüística, pero como fue en relación a lo que hablamos hace 2 semanas, ¿no? Sí. Ahí ganáis las mujeres. Sí, campeonas. Evidentemente, recordemos, ¿no? Que la Ujú. mujer hablaba de 14.000 palabras, ¿no? En un día y el hombre solamente 4.000 de media, ¿no? Pero con 4.000 nos convence, ¿no yo? Lo que sucede que sí que es cierto que las personas, la inteligencia lingüística viene relacionada por los 2 hemisferios cerebrales. Recordemos que tenemos 2 hemisferios cerebrales. El izquierdo, que es el matemático, el serio, el formal, el de la memoria, y el derecho, que es el imaginativo, el que nos hace reír, el que nos hace llorar, ¿no? Pues curiosamente, este tipo de inteligencia lingüística es una persona que utiliza los 2 hemisferios con más, con más fuerza, ¿no? Con más rapidez. ¿Y qué sucede? Pues que son personas que les gusta leer, les gusta escribir, les gusta hablar en público. Y está asociado generalmente, pues fijaros, a periodistas, por ejemplo, a escritores e incluso a políticos también, claro. Bueno, la lógica matemática. Pues la lógica matemática es la inteligencia, María Clara, que nos han dicho siempre que es la única que existe, que es la verdadera inteligencia, y ahora hemos visto que es una de ellas, ¿no? Está asociada, pues evidentemente, a los números, son los científicos, los filósofos, los matemáticos, y está asociada a lo que es el hemisferio izquierdo. Esto es, este tipo de inteligencia, para entendernos, es la que cuando nos hacen un test de inteligencia, es el que tiene ese tipo de inteligencia es el que mayor puntuación da, ¿no? Pero recordemos que es una sola, ¿no? Claro. ¿La interpersonal es la misma emocional? Sí, tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver. La interpersonal es la gente que se lleva bien con los demás. Es la gente que tiene rapport, empatía. Es la gente que parece como que tiene un cielo, un ángel, ¿no? Que parece que cae bien a todo el mundo. Y aquí hay que decir una cosa. Sí. Precisamente ya que me ha tocado en España asesorar a algún político, curiosamente, el político tiene que tener, sobre todo la inteligencia lingüística, saber hablar, y la inteligencia interpersonal, que es la de comunicarse, la de llevarse bien con los demás, ¿no? Fíjate que son, por ejemplo, un comercial, ¿no? Una persona de marketing, pues tiene que tener este tipo de inteligencia, los profesores, los políticos, ¿no? Claro, ¿y la intrapersonal? La intrapersonal es la inteligencia que se puede definir como las personas que se conocen bien a sí mismos, ¿no? Son los pensadores, los que les gusta trabajar solos, los que permite entenderse a sí mismos, ¿no? Pero aquí pongo un ejemplo. A veces los hombres podemos tener un poquito más de esto de media, ojo. Es cuando llega una mujer a casa, ¿no? Y ve a su marido y dice, ¿en qué piensas, no? Está igual leyendo el periódico y dice el hombre, pues no, pienso en nada. No estoy pensando en nada. Dice, no, algo tienes que estar pensando. No. Yo estoy aquí tranquilo, ¿no? Sí. Pues, ¿por qué? Porque a veces la intrapersonal no significa que tengas que estar pensando en algo, significa que estás pues relajado. Se puede identificar como estas personas que les gusta leer una novela y que igual empiezan por la primera página y la terminan, ¿no? En un mismo día, ¿no? Claro. Pero son gente que se concentra mucho. Es una inteligencia muy, muy curiosa, ¿no? Porque normalmente no está valorada, pero es muy interesante. ¿Y la corporal kinestésica? Sí, fíjate, la corporal kinestésica, quiero contar una pequeña historia aquí, María Clara, si me permite. Sí, señor. Fijaros, la corporal kinestésica es las personas que saben utilizar su propio cuerpo para realizar actividades físicas. Los deportistas, los bailarines. Pero aquí yo quiero contarte una historia que hace ya 60 años en España había una mujer que era pues inteligente y de hecho ahora mismo tiene ya 3 carreras, ¿no? Ya una mujer que ya tuvo 65 años y que empezaba y le gustaba mucho bailar, era inquieta, muy sonriente, pero era muy inquieta esa mujer. Bueno, pues quiso ser profesora de gimnasia. Y claro, no se lo podía contar a sus padres de aquella, porque imagínate en aquella época, no sé cómo será en Colombia, pero en España, en Colombia, en cualquier parte, ¿no? Que le diga a su hija que quiere ser profesora de gimnasia, imagínate qué desastre, ¿no? Lo importante sería ser arquitecto, ingeniero, yo qué sé, o médico, ¿no?
Pues resulta que esta mujer al final, trabajando, pues montó un gimnasio con mucho éxito y evidentemente es de las mayores especialistas que hay en gimnasia correctiva, de espalda y de temas de estos de inteligencia emocional. Claro. Pues esa mujer es mi madre. O sea, ¿Qué tal? vea, yo lo siento, lo he pues. tenido que contar, ¿no? No, Como eso es- amor de hijo. Claro. Evidentemente, ¿quién le puede decir, gracias a Dios, que viven mis abuelos, que mis abuelos en aquella época, cuando eran pues más jóvenes, iba a vivir su hija de la gimnasia, ¿no? No, claro. Para Sí, entendernos. es lo que pasa cuando uno escucha a los papás y a propósito de que viene la inteligencia musical que pues inferimos que es, pero cuando empiezan, no, mi hijo es músico, no, mi hijo es pintor, le gusta el arte y quedan como tristes, ¿no? Sí, porque la sociedad, es que acabas de decir perfectamente, me declara en eso. Por ejemplo, yo soy arquitecto y se supone que es lo que socialmente está establecido, Ujú. pero a mí me gusta pintar, pinto cuadros, toco mi música, no soy tampoco Mozart, pero tengo mi piano. Pues hay una cosa que decirle a los padres, sobre todo, que es muy importante a la gente que está escuchando ahora mismo la radio. Desarrollemos todos estos tipos de inteligencia, la música, la pintura, la inteligencia lingüística. ¿Por qué? Porque no se pueden ni imaginar lo que les va a servir a sus hijos en el mundo laboral. España, por ejemplo, tiene un problema ahora mismo de paro muy importante. Y cuando hablo allí en los medios de comunicación, les digo, señores, no se crean que por generar una persona muy inteligente, que en este caso es lógica, matemática, van a tener mayores posibilidades de encontrar empleo. Tienen que desarrollar todas estas cosas, la música, la pintura, la inteligencia espacial, porque es lo que te va a aportar ese valor añadido para encontrar empleo o para poder mantenerlo, ¿no? Claro, por supuesto. Bueno, nos queda la espacial y la naturista. Evidentemente, pues la espacial, hombre, yo como arquitecto tengo que tener un poquito de inteligencia espacial, si no vamos muy mal, ¿no? No. Pues también los ingenieros, los marineros, los que están en el mar, los que están incluso gente pues que le gusta estar también en espacios muy abiertos, los cirujanos. En definitiva, son gente que disfruta diseñando, creando mapas, gráficos, colores. Evidentemente va muy unida a la inteligencia espacial, pues el tema de la pintura, la escultura. Es una inteligencia que parece como que no te va a dar un rédito social, pero que es muy interesante en cualquier sentido, ¿no? Claro, y la naturista es que como Evidentemente, la naturista, ojo, no es que se estén despelotando en pelotas, No. digamos, sin ropa, no me se me entienda mal. No. Es la gente que le gusta estar en contacto con la naturaleza, ¿no? Que le gusta disfrutar de la naturaleza, la observan, son personas curiosas. Bueno, en definitiva, pues disfrutan pues estando, yo qué sé, en el Parque de Simón Bolívar o yo qué sé, yendo pues de viaje, viendo la naturaleza. Son gente que de esa manera disfruta en contacto y es una inteligencia muy curiosa y que está muy en boga porque muchos, digamos también, ¿por qué no?, deportes y trabajos van relacionados a eso. Fijémonos, por ejemplo, que de alguna manera hablaban el otro día en una conferencia que me interesó mucho, que ahora mismo, ¿por qué tenemos que estar pensando cuando pensamos algo? Tenemos que estar sentados en una silla. A veces es salir al exterior, a la naturaleza, a vivirla, a tomar el sol o la lluvia, que no pasa nada, Sí. estar en contacto con esa naturaleza, ¿no? Santiago, me quedó una duda, porque no llevé la cuenta. ¿La mayoría de estas inteligencias son más del hemisferio derecho? Sí. Esa es muy buena pregunta, Tito, porque fíjate... Si el es hemisferio inteligente, derecho- Santiago. Yo pensé que era bruto, Si es dice muy buena inteligencia. pregunta, ¿no? No, es que es curioso. Mira, es la primera que me lo preguntan, pero sí, es verdad. El hemisferio derecho, que es el que supone que es el emocional, el creativo, el que nos hace, digamos, que no parece que es importante, curiosamente, es el que nos da ese valor añadido. Voy a ponerte un ejemplo, Tito, me parece una muy buena pregunta. Por ejemplo, ahora mismo tengo una conferencia con una empresa porque tienen un problema, la gente que son comerciales, que son de marketing, cuando tienen que dar al responsable financiero, al director general, sus informes para hacer anuncios o televisión, y tienen que mostrarlo de una forma, pues digamos, más hemisferio izquierdo, más matemática, más lógica. Pues si utilizan más el hemisferio derecho, con más colores, los informes más no tan blanco y negro, ¿no?, serían mucho más, o tendrán mucha mayor capacidad para poder convencer a la otra persona. Y ese hemisferio derecho creo que es el que tenemos que desarrollar para que nuestros hijos y nuestra gente joven pues tengan mayores posibilidades de tener empleo, ¿no? Indudablemente. Claro. Está la parte emocional también. Claro. Y en eso, Tito, yo lo siento, como dijimos otro día, nos ganan las mujeres, ¿eh? Ah, pero totalmente, sí. Bueno, Nada que hacer. pues es un privilegio
no solamente hablar con Santiago Cabezas, que es maravilloso y que es muy ameno, sino pues obviamente ser inteligentes de alguna forma, tener alguna de estas inteligencias, ¿verdad? No las podemos tener todas, pero bueno, identificarlas nos fortalece y nos ayuda también a mejorar las que no tenemos tanto. Sí, es verdad. Claro y eso, que eso toda la gente que de recursos humanos, de educación, tienen que de verdad informarse, tienen que ver estas cositas porque son muy esenciales para que nuestra juventud de verdad, tanto en España como en Colombia, como en toda Sudamérica, pues realmente tengan mayores oportunidades, porque eso es esencial de verdad. Bueno, muy bien. ¿Es usted inteligente? Las 8 clases de inteligencia con Santiago Cabezas. Muchas gracias, Santiago, por atender esta invitación de Blue Jeans. Gracias, María Clara. Un abrazo muy fuerte y a todos tus oyentes. Muy ya bien, no me feliz siento día. tan bruto. No, eso está muy bien, Tito, tranquilo, tranquilo. Yo le tengo un plan.